Bienvenidos, soy Ignacio Pérez y hoy desde AST os vamos a hablar de los elementos más sencillos de la criptografía, en qué consiste, para qué se utiliza y por qué debéis de apoyaros en ella para cosas como cifrar vuestra información más sensible. No os preocupéis porque es mucho más sencillo de lo que parece a simple vista, por lo menos de cara al usuario. En este vídeo vamos a ver una breve introducción a la criptografía, pasando desde la criptografía clásica a explicar las diferencias entre la criptografía simétrica y asimétrica, así como su aplicación a la firma electrónica y el certificado digital. No os preocupéis que todo esto es mucho más sencillo de lo que parece. Si hablamos de criptografía, lo primero que se nos viene a la cabeza es el cifrado. Es ese procedimiento que permite que un mensaje que sea entendible por todo el mundo de repente parezca que no tenga sentido, que no haya forma de comprender el significado aunque la información esté ahí. En ese aspecto, la criptografía clásica pasa por la transposición de las letras que conforman el mensaje. Así, en el origen de los tiempos de la criptografía se utilizó la escítala, que no era más que una vara de madera de cierto grosor. Sobre la misma se enrollaba una tela, y una vez que estaba enrollada se procedía a escribir el mensaje. El mensajero llevaba la tela desenrollada y aparentemente no tenía sentido, hasta que no era vuelta a enrollar en una escítala del mismo grosor. Esa técnica se perfeccionó con el cifrado César, que no son más que dos abecedarios que deslizan uno sobre otro, de tal manera que a cada letra le corresponde otra letra diferente en el alfabeto. Este tipo de transposición se fue sofisticando hasta llegar a su máximo exponente en la máquina Enigma, clave en la resolución de la Segunda Guerra Mundial. Y para despertarnos vamos a poner un pequeño reto. ¿Cuál es la palabra oculta? En B, S, D, H, P, N. ¿Necesitas una pista? No hay problema. Te pongo las ecuaciones que codifican y descodifican la información. Ya está bastante claro. ¿Otra pista? Venga, n es igual a 1. Ya tenemos todo para resolver las ecuaciones. Claro que cuando se usaba esto en la época romana no veía a los legionarios utilizando las ecuaciones, sino un método más sencillo. La palabra oculta es Aragón. Lo que hemos utilizado es un cifrado César, un cifrado por desplazamiento, en este caso de n igual a 1, es decir, que el abecedario se desplaza una letra, de tal manera que a la A le corresponde la B, a la B le corresponde la C, a la C le corresponde la D y así sucesivamente. El problema de la criptografía clásica es que es vulnerable a sistemas de criptoanálisis, es decir, sin conocer nada más que el mensaje, uno es capaz de deducir lo que está ahí, puesto en él. Poco a poco los sistemas de criptografía se fueron sofisticando y se llegó a la criptografía simétrica. En esta se utiliza una misma contraseña para ocultar y para entender el mensaje. Por lo tanto, esa contraseña tiene que ser conocida por el emisor y el receptor. Veámoslo paso a paso. En criptografía simétrica partimos de un texto en claro, algo que se puede entender sin problemas. Le aplicamos un algoritmo de cifrado con una clave privada concreta, la contraseña. De ahí lo que nos surge es un texto cifrado, un texto que no hay forma de entender, que aparentemente no tiene sentido. Si lo quisiéramos entender, tendríamos que aplicar un algoritmo de descifrado con la misma contraseña que previa. Y a partir de ahí sí que obtendríamos el texto original, el texto en claro que se puede entender. Esto incluye una serie de ventajas, como que requiere menos coste de computación respecto a otras técnicas, es relativamente rápido para los ordenadores. Y la desventaja es que hay que transmitir la clave privada tanto al emisor como al receptor. Es decir, hoy en día que desde tu teléfono móvil o desde tu ordenador accedes a multitud de páginas web
cifradas por HTTPS, no conoces de antemano una clave privada para comunicarte con ellas. Entonces este método de forma directa no nos vale. Lo que sí que utilizamos es otro método previo para luego negociar la clave pública. Vamos a verlo. En criptografía asimétrica se usan dos contraseñas que tienen relación entre sí, matemática, compleja, pero tienen relación, de tal manera que el emisor conoce una contraseña que es pública, que la puede conocer todo el mundo sin problemas, y solamente el receptor conoce la contraseña privada que le permite entender el mensaje. Veamos ahora paso a paso cómo funciona la criptografía asimétrica. Partimos, como antes, de un texto en claro, algo que todo el mundo puede entender. Le aplicamos un algoritmo de cifrado y una clave pública. A partir de este momento obtenemos un texto cifrado, un texto que aparentemente no tiene sentido, que no vemos el significado que hay detrás. De tal manera que aunque alguien obtenga o escuche este texto cifrado y tenga la clave pública, no puede ver su contenido. Para volver a leer el contenido y que tenga sentido hay que aplicarle el algoritmo descifrado, pero con una clave privada, una clave que solamente conoce el receptor. A partir de ahí obtenemos de nuevo el texto en claro. De esta manera, en los sitios seguros, es decir, en el entorno del receptor y en el entorno del emisor tenemos los textos claros, y en los sitios inseguros, en el canal de comunicación, está el texto cifrado. Por ejemplo, si yo tengo una tarjeta bancaria y quiero comunicarme con una empresa de negocios online, yo introduzco de forma segura en mi ordenador los números de la tarjeta bancaria y quiero que el vendedor pueda ver el contenido de la tarjeta bancaria, pero que no quiero que en mitad de internet alguien pueda ver esa información. Este es el procedimiento que se utiliza. Este tipo de criptografías tiene la ventaja de que permite distribuir la clave pública sin miedo a que ésta sea comprometida, a que ésta alguien la pueda escuchar, porque no ocurre nada porque alguien la coja. Sin embargo, consume muchos más recursos de computación. Es mucho más difícil de hacer los cálculos. Por ello, en protocolos como el HTTPS, para navegar vía web, cuando nuestro ordenador o teléfono navega a un servidor de una página web, lo que hace es negociar en clave asimétrica primero, para después pasar a una clave simétrica de forma automatizada. De tal manera que primero, cuando se están conociendo, por así decirlo, negocian con sus diferentes claves públicas. Y una vez que se conocen, pongamos comillas, es cuando se pasan de forma cifrada, mediante clave asimétrica, la clave común que van a utilizar después. Firma electrónica. Aquí el procedimiento es casi a la inversa de la clave asimétrica, en el sentido de que también se utilizan dos contraseñas que nuevamente tienen una relación matemática entre ellas, solo que en este caso es el emisor el que conoce la contraseña privada y el receptor el que conoce la contraseña pública. Esto es así porque el emisor es el que firma, y una firma es propia de cada uno de nosotros. Veamos paso a paso cómo funciona la firma electrónica. Obtenemos un texto, algo que queremos validar. Le aplicamos el algoritmo de firma con nuestra clave privada. A partir de entonces tenemos un texto firmado. Ojo, el texto firmado no es un texto cifrado, sino que el texto firmado sí que es legible, se puede entender. Pero eso sí, si se modifica, ya el algoritmo de firma dará error. Me explico. Cuando nosotros leemos un texto firmado, para saber y entender quién es el autor y verificar que no se ha modificado ese texto, le aplicamos un algoritmo de autenticación. Y a ese algoritmo utilizamos la clave pública asociada a la firma. Si la firma no ha cambiado y el texto no ha cambiado, entonces podremos verificar que el autor es quien dice ser y que el documento no se ha modificado. Claro, esto tiene una pequeña trampa, que es quien da estas claves privadas y claves públicas.
Aquí ahora hablaremos de la siguiente parte clave en la firma electrónica, que es el certificado digital. Los certificados digitales sirven tanto para las firmas electrónicas nominales, las que podemos usar nosotros como nuestra firma personal, como para los certificados de entidades o de dominios, para saber que estamos entrando al dominio correcto. El certificado digital no deja de ser un fichero informático firmado electrónicamente por una autoridad certificadora en la que nosotros conocemos, en la que confiamos y que verifica la identidad específica asociada a ese certificado. Por ejemplo, en el DNI electrónico, la autoridad certificadora es el Cuerpo Nacional de Policía, en la que tú te personificas y te identificas para obtener ese DNI electrónico. Y es a través de ese DNI electrónico en el que la policía confirma que tú eres quien dices ser. Vamos a explicar un poco el funcionamiento del certificado digital. En este caso, supongamos que queremos navegar por Internet, ya sea mediante un ordenador o un teléfono móvil. Supongamos que accedemos a una página web concreta que está contenida en un servidor. Cuando nosotros navegamos a esa página web, lo que nos entra duda es si el servidor es quien dice ser. ¿Estamos entrando a la página web legítima? Si es HTTPS, en el caso de HTTP normal no podemos saberlo, pero en el caso de HTTPS lo que nos presenta el servidor es un certificado digital, un fichero que nos dice quién es. Ese certificado digital viene avalado por una autoridad de certificación. Si nosotros conocemos y confiamos en esa autoridad de certificación, daremos por válido el certificado digital, de tal manera que no hace falta que conozcamos de antemano todos los certificados digitales que hay por Internet, pero sí las principales autoridades de certificación. Es una cadena de confianza. Y hasta aquí el vídeo sobre criptografía. Espero que os haya resultado comprensible y que os anime a utilizar estas herramientas que no son tan complicadas y que sin embargo ayudan mucho a mejorar la seguridad de vuestras organizaciones. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.